Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Two World Series 4 de 4, La mafia de los apostadores, basados en el libro. Durante los últimos 10 años han habido muchos rumores de que la señora Lowe vendería sus hermosas tierras. Muchos intermediarios se han puesto en contacto con Pupa, afirmando que tenían comunicación con la señora Lowe, pero la mayoría de ellos eran fraudulentos y solo pretendían engañarlo para obtener diversos beneficios. Así que Pupa no podía confiar absolutamente en nadie. Pero Pupa estacionó bruscamente el coche. Afortunadamente, la carretera estaba relativamente despejada, así que no venían coches detrás que pudieran chocarlo. La repentina frenada hizo que el polvo volara por todas partes mientras Pupa se giraba hacia el joven sentado a su lado. La señora Lowe nunca había tenido intenciones de vender estas tierras. Hace 10 años que no se pone en contacto con nadie. ¿Por qué quiere hablar conmigo ahora? Nob giró lentamente la cabeza para mirar a Pupa. Ambos podían sentir el aliento del otro, que rozaba suavemente sus rostros. Al examinar el rostro del joven, Pupa se sintió extrañamente familiarizado con esa pequeña cara. Reconoció aquellos ojos y su aroma, cálido y evocador de un campo iluminado por el sol. Parecía que el chico que estaba frente al joven heredero sabía algo de él. Ahora esa persona ya no parecía temerle como antes. La señora Lowe quiere que usted encuentre a alguien a cambio, dijo Nob. Pupa frunció el ceño sin entender lo que el joven quería decir. ¿A qué te refieres?, preguntó. Lo entenderá cuando llegue, contestó Nob con voz suave, volviéndose hacia la ventana. Aunque Pupa no lo entendía, decidió no dudar más, pisó el acelerador y se dirigió hacia el bosque de la sombra lunar, tras asegurarse de que el sello de la señora Lowe era auténtico. ¿Nob es realmente tu nombre? Sí, Nob es mi verdadero nombre. Al menos aquí, pensó el joven, pero no lo dijo en voz alta. ¿Y tienes algún apodo? No pareció reflexionar un momento antes de contestar. Cram, mi apodo es Cram, dijo con una sonrisa, devolviendo la mirada al joven heredero. No entraré en más detalles. Es mejor que la señora Lowe le cuente la historia, y le pido disculpas por mentir, dijo usando un tono más seguro que el de ayer, pero aún teñido de tristeza, una pena que no podía ocultar. Mientras el mapa en la línea navegaba por el distrito de Slumjay, que atravesaba las montañas In-En, Pupa se sintió inquieto. Cuando subieron por la ladera, la carretera quedó desierta, casi sin tráfico. Esta franja de tierra era el territorio natal tradicional de la tribu, Lounshire, en la provincia de Rata, y aunque a todos se les había concedido la ciudadanía tailandesa, un pequeño grupo de poco más de 700 personas seguían viviendo a lo largo de esta cadena de montañas, y por supuesto, casi toda la tierra era propiedad de este grupo poco desarrollado que la poseía desde hace muchas generaciones. Espero que lo que dijiste sea cierto, dijo Pupa. Si lo que he dicho no es cierto, asumiré la responsabilidad, contestó Nob despreocupadamente. ¿De qué puedes responsabilizarte?, replicó Pupa. Si no quiere que asuma la responsabilidad de nada, ¿por qué hizo que sus guardias nos siguieran desde el inicio?, respondió Nob con un tono ligeramente burlón. Se dio cuenta, era cierto. Pupa hizo que Guayo y sus guardias lo siguieran porque esta ruta pasaba tanto por el distrito de Slumjay como por el bosque desolado. Era un territorio desconocido para él y además, este chico misterioso no era confiable, señor. Podría estar relacionado con la mafia de los apostadores, le advirtió Guayu. La mafia de los apostadores había representado un gran problema para su negocio inmobiliario durante mucho tiempo.
ya que les importaba muy poco el bien o el mal, considerando cualquier logro un éxito siempre y cuando se cumplieran sus objetivos. Pupa sabía que debía proceder con cautela.